Ape Escape es un plataformero en 3D, exclusivo para la consola de Sony, donde nuestro objetivo principal es capturar una cantidad determinada de changos que están haciendo estragos donde quieran. Como robarse plátanos, grafitear, arrojar popó y cambiar la estructura del tiempo y el espacio. Lo normal para un mono. Pero estos son comandados por un mono alfa. Pero ¿cómo llegó un mono de rascarse el trasero a manipular a otros y a cambiar la línea del tiempo? Bueno, todo comienza cuando un mono llamado Spectre se pone un casco experimental llamado Pipo Casco, creado por el profesor, de nombre Profesor. Sí, señores, sus papás tuvieron que ir a la universidad para ponerle ese nombre a su hijo. Lo que aumenta su inteligencia, pero también alterando su mente, convirtiéndolo en un genio malévolo. ¿Fue eso o que le pusieron el planeta de los simios en el proceso? No creo. Con su nueva inteligencia planea conquistar el mundo, y para ello crea cascos similares y se lo coloca a los monos del parque para convertirlos en sus secuaces. Porque ya saben, creas un genio del mal y lo dejas deambular por la calle. Total, no creo que guarde rencor después de que experimentes con él. Todo sea por el bien de la trama. Todos los primates, junto con su líder, van al laboratorio del profesor, el cual estaba construyendo una máquina del tiempo junto a Natalie, apoderándose de esta y viajando en el tiempo, para así regresar al pasado y conquistar cada época. Y como medida de precaución, nuestro villano lanzó 2 monos a la máquina para ver si se freían y así calibrarla. Pobres monos, estarán en nuestro corazón. Pero en ese momento se aparece Spike con su mejor amigo Jake y son encomendados por el profesor para que eviten que el mono malévolo reescriba la historia de una forma desastrosa, capturando a los pipos para enviarlos al presente, y a Spectre, que también tiene poderes psíquicos capaces de lavar el cerebro y que utiliza contra Jake. Sí, y también Spectre puede volar y lanzar hielo por los ojos y tiene super fuerza y qué más. Tomaremos el control de Spike, un niño, y que por alguna razón tiene voz de adulto intentando imitar a un niño, el cual viaja en el tiempo para capturar a los pipos. Se juega exclusivamente con el control DualShock, así que si no cuentas con uno no podrás jugar, y esto se debe principalmente a la jugabilidad del título, en el cual te mueves con el stick izquierdo y para atacar se realiza con el stick derecho, en la dirección que deseamos. Los botones nos ayudarán para mapear 4 objetos. Con el botón R1 y R2 saltaremos. Con la cruz direccional podremos acomodar la cámara. Para activar el modo sigiloso, presionaremos el stick izquierdo para llegar agachados. Y si presionamos el stick derecho, nos pondremos en posición fetal. Niños, ¿qué hacemos si nos ve un mono? Eso es. Lo cual nos ayudará para evitar que seamos descubiertos por los pipos. Para aprisionar a los primates invasores, tenemos a nuestra disposición una red, la cual nos permitirá regresarlos a nuestra época. Pero estos son felices donde están, por lo que al vernos, se echarán a correr, tirándonos cáscaras de plátanos, para que nos resbalemos, y si nos acercamos lo suficiente nos darán una paliza. Para evitar eso, tenemos una cachiporra, a la cual yo le encuentro forma de espada láser. Creo que estoy muy tramado con Star Wars. Para noquearlos por unos instantes y poderlos capturar con calma, pero no todo es tan sencillo, ya que cada chango tiene diferentes niveles de dificultad, variando la velocidad, el estado de alerta, entre otros. Lo que puede pasar que te acerques mucho a uno hasta el punto de embarrarte y no se dé cuenta, o que apenas si des 2 pasos y te ve y salga corriendo como si tuviera diarrea. Y algunos portarán armas, como una metralleta, bombas y hasta naves espaciales, siendo muy letales. Todos sabemos que un chimpancé con una AK-47 es un arma letal. Para saber en qué estado de alerta están, el casco tiene un LED que nos los indica. Azul nos dirá que está tranquilo, metido en sus cosas. Amarillo que está alerta. Y rojo que está enfurecido y listo para arrancarte una oreja. Además, el color del pantalón, que el villano cosió amablemente para que los changuitos tuvieran sus miserias y no anduvieran corriendo desnudos por ahí, nos indica el qué tan fácil es capturarlo. Como los que tienen pantalón verde, que están perros en alerta. Tienen binoculares que te ven aunque estés escondido y te lanzan misiles que te persiguen. Bastante difíciles de capturar, tenemos que darles 3 mandarriazos para que se comporten los malditos. Cada nivel cuenta con un número determinado de homínidos que debemos capturar para seguir nuestra travesía.
Además, habrá enemigos en cada uno para dificultarnos el camino, que nos bajan una porción de nuestra salud, que está representada en forma de galletas, que se pueden recuperar agarrando las que tiran los enemigos eliminados o en contenedores. También hay trampas de escenario que nos impiden el paso y monos que no se pueden agarrar hasta que tengamos ese gadget adecuado, los cuales nos los proporcionarán con el tiempo y tendremos que aprender a utilizarlos en cada tutorial obligatorio. Estos son creados por el profesor. Tenemos la red del tiempo, que nos las dan al principio y sirve exclusivamente para capturar a los monos. El palo de aturdimiento, que te ayuda a golpear enemigos para matarlos y aturdir a los monos para así capturarlos. Y además nos ayudan a activar switches y palancas para abrir puertas y demás. La red acuática, que es un esquí subacuático que nos ayuda a nadar y a bucear. Pero cuando te sumerges tendrás un contador de oxígeno, que si se acaba te irás a capturar changuitos al cielo. Además de que algunos monos estarán nadando y les podremos lanzar la red para atraparlos, solamente presionando el stick derecho. Un radar que nos ayuda a encontrar dónde están los monos, qué tan peligroso está y en qué dirección ir. Muy útil para completar el juego. Hélice voladora, que nos ayuda a llegar a lugares más alejados. Para activarlo tienes que rotar el stick derecho para hacerla funcionar y podrás golpear a enemigos que se encuentren arriba de ti. Carro de control remoto, que se guía para activar botones y sacar monos que estén en lugares inaccesibles. Además, lo podrás teletransportar cuando quieras. Resortera, que te permite atacar a distancia, activar botones y tiene 3 tipos de municiones: piedras que son infinitas, bombas que explotan al contacto y misiles que persiguen, pero estos dos últimos con municiones limitadas. Las cuales se consiguen matando enemigos. Superula, con el cual podremos correr más rápido, pero de forma descontrolada, que debemos girar el stick para activarlo. Hará daño y te permitirá alcanzar a los monos, sobre todo los que corren muy rápido. Aunque algunos corren como Flash y jamás los vas a alcanzar. Y el puño mágico, que cuando lo obtienes todos chillarán, porque es muy poderoso, rompiendo puertas que son inaccesibles y podrás golpear a los monos a una mayor distancia. Lo que estaría roto si no fuera que te lo dan hasta el final del juego. Todos estos artilugios nos ayudarán en nuestro viaje y en algunos casos serán indispensables para poder resolver los acertijos para capturar monos en cada nivel, de los cuales hay 22 distintos, que van desde la época prehistórica, la era medieval y el presente. También habrá algunos ítems a recolectar en ellos, como son monedas de Specter, unos triángulos que al juntar 100 nos darán una vida, y camisetas que representan la vida del personaje. Las más importantes son las monedas, ya que al juntarlas nos darán acceso a minijuegos. Estos le dan mucha vida al juego y podemos jugar con otra persona. Hay 3. Un minijuego de esquí. Es divertido, pero te aburres al poco tiempo, porque no puedes jugar contra otra persona, pero puedes escoger al personaje que quieras y en qué lugar vas a empezar, siempre y cuando califiques en el tiempo. Minijuego de boxeo. Es bueno y se puede jugar con otra persona, pero es difícil de controlar y siempre que lo pongo me imagino esto. ¡Vamos, Moyo! ¡Vamos, Moyo! ¡Apuñálalo! ¡Apuñálalo! ¡Ándale, Moyo! ¡Moyo! ¡Tú puedes, Moyo! Y un minijuego de naves espaciales, donde tomaremos el control de los ovnis de los changos y mataremos todo lo que se mueva, teniendo un look de Arcadia, y se puede jugar hasta 2 personas al mismo tiempo, donde nuestro objetivo es obtener el mayor puntaje. Todos estos juegos se podrían vender como juegos únicos, bueno, si fueran pulidos, pero no, aquí vienen todos incluidos, siempre y cuando cumplas algunas recompensas o algunas metas. No como ahora que los DLCs, a ver si aprenden algo. Además, en algunos niveles podremos montar un tanque que es bastante divertido de utilizar, y la infame lanchita, que nunca pude hacer avanzar hacia donde yo quería hasta la fecha, por lo que mejor me aviento y espero lo mejor para no morir. ¡Ah, cómo es frustrante avanzar en una sola dirección con la lanchita! La historia es buena y se centra en el concepto absurdo del juego, y los efectos de los monos son bastante buenos, lo que te permite sumergirte en el juego. Pero algo que no me gustó fue el audio de los personajes. Está mal sincronizado y en muchas ocasiones se siente que la misma persona dobló a diferentes personajes. Cosa que supongo yo no pasa en la japonesa. El juego fue lanzado en 1999 para el primer PlayStation y una remasterización llamada Ape Escape Wanty-Lows para el PSP, pero que yo sepa no existe una versión digital para consolas modernas. Siendo una pena, pero al menos Spike fue utilizado en el juego PlayStation All Stars Battle Royale como personaje jugable, dándole un buen regreso a la saga. Pero no justo, quiero un Ape Escape 4. Es divertido y los controles bastante ingeniosos, pero en esto recae un problema. El movimiento de la cámara es muy limitado y corta mucho el gameplay, debido a que debemos estar acomodando esta. Siendo una pena, pero es cuestión de acostumbrarse.
Otra cosa que me molesta son los mugres buzones, repartidos en casi todos los niveles, porque cada vez que te acercas, brinca un mensaje tutorial, lo que luego se repite 2 o 3 veces con el mismo buzón. Que me dan ganas de quemarle el mugre laboratorio del profesor. Y la lancha, pero creo que esto es problema mío. Que me desespere y mejor me salgo de esa cosa. Es un gran juego, uno de los mejores títulos para la consola, que también se creó una saga, y que por desgracia ha perdido bastante el rumbo, y que PlayStation no ha querido traer de vuelta. Por alguna razón que desconozco, ya que el juego es bastante bueno y divertido. Además, siento yo que este juego sería genial para jugarlo con el Wiimote. Sí, son ideas mías, pero espero que algún día suceda y no vuelvan a hacer esa cosa. Aunque sea de una compañía diferente. Un juego bastante simpático que no muchos conocen y espero crearles un poco de curiosidad para que al menos lo prueben. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!